Buenos días, tardes o noches. Espero se encuentren muy bien. Hoy les presentaremos al físico, filósofo de la ciencia e historiador estadounidense Thomas Kuhn, y hablaremos precisamente de su obra Las escrituras de las revoluciones científicas, publicada en el año de 1962, año en el cual se desarrolla la Guerra Fría entre Estados Unidos y la entonces llamada URSS. Durante los años de la creación de este texto, Kuhn trabajó en la Universidad de Berkeley, California, que para los años 60 era el centro de estudio de ideas liberales y escenario de disturbios. Por lo tanto, Kuhn estuvo en contacto directo con la idea de revolución y la influencia de los aspectos sociales en el desarrollo de la ciencia. Un dato interesante sobre este personaje es que entrevistó un día antes de su deceso a Niels Bohr, físico famoso por publicar su propio modelo atómico. A continuación, mi compañero les relatará algunos conceptos clave de su libro. ¿Qué es los paradigmas? En la enciclopedia online más grande del mundo, llamada Wikipedia, este se refiere a la palabra paradigma como un sinónimo de la palabra ejemplo, aunque igual en la misma página se menciona que su significado empezó a expandirse a mediados de la década de los 60. Como lo dice en la página, comenzó a tener un término común en el vocabulario científico y en las expresiones etimológicas cuando se había necesario hablar de modelos de conocimiento aceptados por la comunidad científica. Pero en lo que respecta a Kuhn, su definición es algo más enfocada en el conocimiento científico, y se refiere cuando se quiere resolver alguna anomalía y la longevidad de este depende de qué tan bien está estructurado, hasta que sea reemplazado por otro paradigma con mejores fundamentos. Ahora pasamos al segundo concepto, que es la ciencia normal. Este es un término que el autor del libro, Thomas Kuhn, aborda mucho en su obra. Es un término, como lo dice bien él, va de la mano con el término de paradigma. La ciencia normal se define como la actividad de resolver los déficits, fallos y o problemas que tengan los paradigmas. Durante el capítulo 4, Kuhn nos explica sobre el por qué los científicos hasta el día de hoy se siguen enfocando mucho en la ciencia normal. En el mismo capítulo, Kuhn menciona un hombre puede ser atraído hacia la ciencia por toda clase de razones. Thomas Kuhn, en la estructura de las revoluciones científicas, nos habla de la ciencia normal, que si bien lo describiremos al rato, ahorita imaginen que simplemente es la ciencia y lo que imaginamos cuando nos dicen esa palabra hoy en día. Según él, la ciencia normal está basada firmemente en una o más realizaciones científicas. Quiere decir que las investigaciones que se siguen haciendo hoy en día, pero que se llevan haciendo décadas o incluso siglos, provienen de una fuente de ciertos eventos científicos creados por determinados actores científicos en cierta época y generalmente en cierto espacio académico o país, y que gracias a estos descubrimientos es que se empiezan a crear y desarrollar disciplinas y después especialidades dentro de esta. Nos decía que estas realizaciones científicas se aceptaban porque compartían dos características esenciales. La primera era que los precedentes que estas disciplinas tenían no eran lo suficientes como para que pudiera haber adversarios que quisieran demostrar que estaban mal. Y la segunda es que como eran apenas ideas iniciales, no estaban muy completas, por lo que quedaban aún muchos problemas para que el grupo de científicos interesados en esta disciplina pudieran desarrollar a través de los años y los siglos. Esto era llamado por Kuhn paradigmas, y estos paradigmas, nos dice él, se enseñan, por ejemplo, en los libros de texto que se le enseñan a cualquier estudiante cuando entra a una universidad a estudiar, por ejemplo, y que se van a compartir pues entre sus compañeros, sus profesores y otras figuras dentro de esta rama, por lo que raramente habrá desacuerdos sobre los fundamentos claramente expresados. Todo científico o persona que quisiera estudiar el mundo de forma diferente o que no siguiera estos paradigmas, generalmente no era escuchada y sus trabajos eran o no promovidos o incluso destruidos. Esto se suma a que si bien en ciertas subdisciplinas ha habido revoluciones, en términos de cómo han cambiado todos los estilos de trabajo, ciertas concepciones que tenían, en la generalidad de la ciencia, o lo que conocemos como ciencia, y lo que él llamaba ciencia normal, no ha habido por así decirlo, revolución, como algo
disruptivo realmente que se construya y crea algo nuevo, no ha habido, según él, muchos en realidad, porque todos siguen algo y paradigmas que se establecieron siglos atrás y que no han sido tan cuestionados ni siquiera en 2020. Hola, mi nombre es José Luis y ahora hablaremos del concepto de revolución científica. En el texto, Kuhn usa esta definición, pero ¿a qué se referirá él con revolución científica? Bueno, iniciemos primero con definiendo la palabra revolución. Revolución se considera como un cambio social fundamental en la estructura del poder o la organización que toma lugar en un periodo relativamente corto o largo, dependiendo la estructura de la misma. Ahora, teniendo en cuenta eso y con la idea de muchos ejemplos de revolución, como la Revolución Mexicana u otras, podemos tratar de relacionar esto con las ideas de Kuhn. Kuhn habla del paradigma y que este al final va a derrocar al antiguo paradigma, ya que este se encuentra obsoleto debido a los cambios o a los descubrimientos que se generaban. Ahí es donde aplica lo que él define como revolución científica, en la conclusión o en el momento en el que el nuevo paradigma termina quitando de la posición o colisionado con el anterior. Y ahí es cuando se genera lo que él define como una revolución científica. A continuación, otro de los conceptos que decidimos definir dentro de este video es el de comunidad científica. Este es un grupo de personas que comparten un paradigma, es decir, aquellos que practican alguna especialidad científica y están en búsqueda de objetivos similares, pero que no necesariamente llevan a las mismas conclusiones. Podemos decir que dentro del ámbito existe un gran número de comunidades que se ven implicadas en este tipo de procesos, y no necesariamente tienen que ser científicos. Dentro de la construcción de nuevos paradigmas se ven involucradas muchas personas con puntos de vista diferentes. Como se menciona en la lectura, tener en cuenta ciertos factores sociales, culturales y naturales es fundamental para dar paso a nuevas teorías y revoluciones científicas. Así que, en conclusión, una comunidad científica se basa en un gran número de comunidades que hacen posible un resultado. Y esto sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención. Esperamos que hayan apreciado este análisis sobre Thomas Kuhn y su forma de ver la ciencia y la filosofía detrás de esta. Esto sería entonces todo de nuestra parte. Muchas gracias.